Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un placer poder estar otra vez con ustedes, que son mi familia virtual. Vamos primero que nada a darle gracias a Dios porque nos ha regalado otro nuevo día. Hoy en día el mensaje va a ser basado en uno de los libros que más me gusta de la Biblia, que es Santiago. El título del mensaje va a ser La lengua, sí, la lengua es un fuego destructivo. Y vamos a escucharlo con atención porque Santiago nos va a hablar a través de la sagrada palabra de la Biblia, pero mientras tanto nosotros podemos ir meditando y reflexionando sobre las palabras de Santiago, porque todos nosotros que no somos angelitos sino seres humanos, tarde o temprano metemos la pata con nuestra lengua. Vamos a empezar en el capítulo 3, en el verso 3. Si ustedes tienen la Biblia, Santiago 3:3, y dice así: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los grandes barcos, aunque son tan grandes y son llevados en el océano con impetuosos vientos y mareas y olas y tormenta. Sin embargo, son perdón, gobernados por algo bien pequeño que llevan en la parte de atrás, que es el timón, que es algo chiquitito comparado con el barco gigante. ¿Mm? Así también, dice el verso número 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, a veces buenas y la mayoría de las veces malas sin querer. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esto es lo que quiero recalcar otra vez y otra vez. A través de todo el capítulo 3, yo creo que esta es la frase que va a identificar a Santiago. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande incendio produce una pequeña lengua. Y en el verso número 6 vamos a seguir leyendo y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina a todo nuestro cuerpo e inflama a la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, y escuchen bien, es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves, inclusive serpientes y seres del mar, se pueden domar y han sido domados por los seres humanos, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal está. Con ella bendecimos al Dios y Padre Todopoderoso, y con ella, hermanos y hermanas, y es verdad, maldecimos a los hombres y mujeres que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que nos olvidamos que ellos están hechos a la semejanza de nuestro Dios. Y sigue Santiago: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y yo realmente me río un poquito porque Santiago era un hombre lleno de amor y dice algo que es tan profundo y que yo diría de una forma más fuerte. Y él usa unas palabras tan delicadas y tan suaves como: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso, dice el verso 11, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y en el 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o un manzanero producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, hermanos y hermanas, Santiago específicamente quiere decir:
así también ninguna lengua tendría que dar agua salada y dulce siendo hipócrita. Quizás una pequeña historia que personalmente yo la escuché porque tuve oportunidad de enterarme ya que era en un pueblo cercano al pueblo donde yo estaba, quizás nos pueda ayudar un poco a meditar y reflexionar. Había un pueblo tranquilo cerca del pueblo mío que se llamaba San Miguel y allí vivía una señora que se llamaba María. Esta señora era conocida porque era muy sociable, era muy curiosa, pero también doña María era un poquito chismosa. Así que María escuchó un rumor sobre un vecino. Este vecino era don Javier, que era un buen, hermoso señor de unos 85 años. Un hombre que era viudo porque su pobre esposa había muerto hace un tiempo atrás y vivía solitario y reservado en una casita pequeña y tranquila. Alguien mencionó de manera casual que habían visto a don Javier en actitudes sospechosas en una casa que estaba abandonada al final de la calle, y María, sin verificar los datos, los hechos, las palabras de quien le había dicho algo, empezó ya con su imaginación impresionante a pensar muchas cosas malas de don Javier por las cosas que estaba haciendo. Inclusive empezó a pensar que estaba haciendo algo ilegal por sacar cosas de la casa abandonada. Inclusive empezó a seguir pensando que quizás el pobre don Javier estaba en droga. Y en su afán de querer diseminar sus palabras por todo el pueblo como una chismosa, agregó que quizás Javier estaba en negocios ilegales, ilícitos y quién sabe qué más. En otras palabras, realmente pobre don Javier es como que le cayó un tsunami, un huracán, con las palabras que hizo la lengua de doña María. Tanto fue así que los vecinos empezaron a pensar cosas horribles de don Javier y ni siquiera lo saludaban, lo aislaron más y el pobre hombre sufría por la lengua de doña María. Ahora, la confusión y el miedo empezaron a apoderarse de muchas personas e inclusive llamaron a las autoridades policiales. Y las autoridades policiales fueron un día a tratar de investigar. Y resulta que don Javier estaba sentado en su sala y golpearon la puerta. Y entonces cuando abrió la puerta vio dos policías en la puerta y el pobre hombre, siendo anciano, se asustó y salió corriendo dentro de su casa y sin querer se tropezó con una escalera, cayó al suelo y murió. Por suerte, como dice Jesucristo, la verdad te hará libre. Y entonces, tarde o temprano supo la verdad. Y la verdad era que el pobre don Javier iba a la casa abandonada a sacar cosas que le traían recuerdo de su querida y amada esposa porque él seguía enamorado de su esposa. Entonces fue cuando el pueblo se dio vuelta y la dejó a María en la soledad y la aisló totalmente por chismosa y mentirosa. Ahora María, al darse cuenta del daño que había causado con su chisme, quedó devastada. Quizás la intención de ella nunca fue que muriera don Javier, pero sus palabras mentirosas, acusadoras y chismosas habían desatado una cadena de eventos que terminó con la muerte de una persona. Esta historia, hermanos y hermanas, es una historia sencilla, pero es una historia que puede pasar en el pueblo que estaba al lado de mi pueblo, puede pasar en mi barrio, en tu barrio, en cualquier lado. Yo puedo hacer ejemplos de cómo la lengua ha dicho cosas que ha provocado guerras impresionantes, guerras mundiales,
que ha traído conflictos internacionales, que ha traído problemas entre ciudades, muchas cosas yo puedo decir acerca de decir cosas equivocadas con la lengua, pero preferí decir esta historia sencilla porque se asemeja y reflexiona más el pequeño lugar donde vivimos nosotros, ya sea el barrio, un pueblo chiquito, que los otros. Ahora, sobre lo que yo dije, les pido por favor que mediten y reflexionen. Seamos sinceros, hermanos y hermanas. Todos nosotros que somos seres humanos, tarde o temprano, vamos a decir palabras equivocadas en momentos equivocados, porque somos humanos, no angelitos. Y por eso, más adelante, Santiago también nos da una receta para ayudarnos a no ser como María. Dice en el verso 7, someteos pues a Dios, resistí al diablo, que es tu propia lengua, y el diablo huirá. Todos esos pensamientos y palabras que querías decir con tu lengua se irán. Y dice en el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando vayas a hablar lo que no tienes que hablar, Dios te dirá no. Y en el 9 dice, afligíos y lamentá y llorá. En otras palabras, aguanta tu propio dolor y llora lo que tengas que llorar antes de hablar palabras falsas o salir a chismear por ahí. Y en el último, en el 10 dice, humillaos delante del Señor y Él te recompensará. En otras palabras, como dijo un niño hace un tiempo atrás, trágate las palabras malignas. Ahora, una de las cosas que sé que muchas personas se estarán preguntando y yo también me he preguntado, ¿por qué una persona tiene la necesidad de decir palabras equivocadas, de palabras malignas, de acusaciones falsas y de chismes? Bueno, tengo 5 puntos y los voy a decir ligerito. Uno es que tienen el deseo de atención y aceptación. Son palabras que son personas que se sienten en cierta forma rechazadas o disminuidas o apartadas y entonces creen que con llevar chismes o palabras que son falsas van a tener la atención de cierto grupo de personas porque está hablando algo que le va a interesar a ellos, quizás, y al mismo tiempo creo que ella piensa o él piensa que se van a ganar la aceptación de ese grupo por hablar esas cosas falsas. Hay otro que es el sentimiento de poder. Difundir chismes puede dar a la persona una sensación de poder y control, control. La persona hace chisme porque quiere estar en control de los oídos tuyos y míos. Al tener y compartir información, eso es por qué se piensa que tiene poder y control. Y aunque la información sea falsa, mentirosa, la persona puede sentir que tiene una ventaja sobre los demás y ahí se siente con un poquito de poder. Después en la número 3 está la inseguridad y la baja autoestima. La baja autoestima puede venir por muchísimas razones y lamentablemente no vamos a hablar de eso ahora, pero la autoestima está relacionada muchísimo al autocontrol. Y acá me estoy acordando de algo que dijo Dios en un verso. Yo te di un espíritu de amor, de coraje y de autocontrol. Así que sí, todos sufrimos en algún momento un bajón en el autoestima, pero tenemos que acordarnos que Dios nos ha dado la capacidad y el espíritu para tener autocontrol y con eso poder combatir la autoestima. Y las personas
que tienen inseguridad de autoestima, haciendo que desacreditan a otras personas y hablan mal de otras personas, se pueden sentir con más poder y pueden sentir que suben su autoestima. Hay otro que es la falta de empatía. Hay personas que no tienen absolutamente ninguna empatía y no vamos a pensar en alguna persona de la familia, del barrio, de la iglesia, de la escuela, sino que vamos a remontarnos 2000 años atrás y vamos a acordarnos de la metáfora del buen samaritano. Y todos nos acordamos que hubieron dos personas que eran eruditos en teología y grandes sacerdotes, y habiendo un hombre que se estaba muriendo en el suelo, pasaron por al lado y ni siquiera lo miraron. Pero vino un hombre que ni siquiera sabía una palabra de teología, pero tenía un gran corazón y tenía empatía, y le curó las heridas y lo llevó a un lugar donde lo terminaron de curar aún a pesar de su propio sacrificio. Y hay personas que no tienen empatía. Entonces, como no tienen empatía y no les interesa nada de la persona ajena, no le importan las palabras falsas, mentirosas, acusadoras que digan, porque no le importan las consecuencias que pueden traer esas palabras. Y la última, la número 5, hermanos y hermanas, es lo que yo llamo quizás el peor y la más mala de las hierbas. Son dos pequeñas hierbas que nacen y crecen súper ligeras dentro del corazón y se convierten en árboles gigantes muy pronto, y después que son árboles gigantes son muy difíciles de sacarlos de nuestro corazón. Así que lo mejor que podemos hacerlo es sacarlos ya, inmediatamente, y no dejar ni una gota de lo que yo les voy a decir dentro del corazón. Y eso es envidia y resentimiento. La envidia y el resentimiento pueden llegar a hacer que las personas hablen cosas falsas, mentirosas, equivocadas, infundadas y chisme, por una simple razón: por venganza, venganza y venganza. Lamentablemente, la mayoría de las veces, quien tira mal, recoge mal. Una reflexión final, hermanos y hermanas. Es importante recordar que, independientemente de la razón por la cual todas estas cosas sucedan, difundir chismes o palabras infundadas o equivocadas o malignas pueden causar un daño pero muy, muy grande. Hasta, como lo vieron en la historia, pueden causar muertes, guerras, enemistades para siempre. Entonces, la solución, como dijo un tío mío, es callarnos la boca antes de ofender. ¿Cuántas orejas te dio Dios? 2. ¿Cuánta boca te dio Dios? Una boca. Entonces quiere decir que, como dice la Biblia, sé ligero para escuchar y lento para hablar, y piensa antes de hablar. Ahora, al final de todo, Santiago se convierte en un doctor y nos da algunos consejitos para ver cómo podemos dominar esa cosita chiquita que se llama lengua y que es capaz de hacer tragedias gigantes. Dice Santiago en 3:2 que hay que reconocer la dificultad de dominar la lengua. Es decir, la primera forma que nosotros nos curamos de cualquier enfermedad que tengamos, sea diabetes o cáncer o lo que sea, es decir, tengo cáncer. Y recién ahí es que entonces vamos a aceptar y entonces vamos a tratar de mejorar las cosas. Así que lo primero es entender que tenemos dificultad para dominar la lengua. Santiago comienza reconociendo que todos fallamos en nuestras palabras. Pablo lo dijo: lo que tengo que hacer no lo hago, y lo que no hago lo que tengo que hacer, y hago lo que no tengo que hacer. Así que él, siendo un gigante de la fe, estaba ya
diciéndonos algo que nosotros lo estamos practicando. Sin embargo, Santiago nos reta, porque es realmente un reto, a aspirar a la perfección de nuestro hablar, ya que quien controla la lengua es capaz de controlar todo el cuerpo. Hermanos y hermanos, déjenme decirle algo, el no controlar la lengua y decir cosas equivocadas, falsas acusaciones, palabras hipócritas, cuando vayamos a la almohada, la conciencia nos va a castigar. Y cuando comiencemos poquito a poquito a sentirnos culpables, vamos a sufrir no solamente en la mente, en lo espiritual, sino también en lo físico. Otra de las cosas que Santiago nos dice es en Santiago 3, 5, 6. Y él nos habla en entender el poder de la lengua. En otras palabras, Santiago compara la lengua con una chispa que puede incendiar un gran bosque, indicando que aunque la lengua es pequeña, tiene un poder inmenso para hacer el bien o causar daño. Es fundamental ser conscientes de este poder que tiene la lengua para poder controlarla. Otra de las cosas es reconocer el peligro que produce la lengua. La lengua puede ser como un fuego que contamina todo el cuerpo y llena de maldad la vida de nosotros y de otras personas. Santiago afirma que la lengua es difícil de domar y puede ser muy venenosa. Esto nos advierte del daño irreparable que nuestras palabras pueden tener en varias personas, en otra persona o en otras comunidades. Otra de las cosas es evitar la hipocresía. Evitar la hipocresía en el hablar es tan importante. Y una de las razones que yo hablo de la hipocresía con tanta fuerza, porque para mí el enemigo número uno del ser humano es la hipocresía. En Santiago 3, 9, 10 dice, Santiago critica la hipocresía de bendecir a Dios con la misma lengua que usamos para maldecir a otros hermanos y hermanas. Nos llama a la coherencia, subrayando que es correcto que de una misma boca salga tanto bendición como maldición y tenemos que arreglar ese problema. Otra de las cosas es buscar la pureza en nuestras palabras y esto es lo último que les voy a decir y quizás lo más importante. Finalmente, Santiago nos invita a reflexionar, que es la palabra que me gusta, sobre la fuente de nuestras palabras. Así como una fuente nos puede dar agua dulce y amarga y salada al mismo tiempo, nuestras palabras deben ser puras y consistentes, reflejando el carácter de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros usamos la lengua para alabar a Dios con toda nuestra alma y nos damos vuelta e insultamos o le decimos cosas feas a un hermano, una hermana, ¿estamos reflejando que tenemos a Jesucristo adentro? Yo creo que no. Santiago nos enseña que la lengua tiene un poder tremendo para bien o para mal y que debemos ejercer, y la palabra clave de todo este mensaje es autocontrol, autocontrol, autocontrol. El autocontrol no es algo que tú tienes que hacer un esfuerzo intelectual. El autocontrol no es algo que tú inventaste, que tú creaste, que te dio tu madre en el nacimiento. El autocontrol es un espíritu que te dio Dios. No te di un espíritu de miedo, te di un espíritu de coraje, de amor y de autocontrol. Dios te dio, tú lo tienes dentro. Tú tienes en tu mente el poder que Dios por gracia te dio de controlarte,
de controlar tus acciones y de controlar tus palabras. Y si vamos a poner todo junto esto que hemos hablado de Santiago, todo termina en que la lengua tiene primero que pasar por el autocontrol de nuestra mente para poder decir algo. También a veces es no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Yo voy a agregarle algo a Santiago, porque también recuerden que aunque no digamos palabras equivocadas o falsas, sí podemos herir y causar un gran incendio al decir las palabras en una forma horriblemente hiriente. Y es visto y he sentido y hasta yo he pecado en ese sentido, en que hay algo que quiero explicar o hablar y en vez de decirlo con amor y tranquilidad como Jesucristo, lo digo gritando. Y entonces nosotros nunca vamos a saber la sensibilidad que hay en el corazón, en el alma de la persona con quien estamos hablando, y podemos llegar a herirla tan profundamente que nosotros no tenemos idea el fuego que hemos causado, la depresión y el sufrimiento en otra persona por haber hablado sin calma y sin amor. Así que hermanos y hermanas, yo le doy gracias por haberme prestado los oídos por un ratito y espero que todos ustedes, más que seguir mis palabras, a través de la palabra de Dios que he leído en el libro de Santiago, les invito a que mediten, a que reflexionen y a que saquen sus propias conclusiones. En el nombre de Jesucristo, mil gracias y que Dios los bendiga.